Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar directamente porque solo tenemos una hora. Por cierto, voy a mirar a qué hora empezamos. Solo tenemos una hora. No, es que estoy seguro que va a haber muchísimas preguntas. Como sabéis, esta tarde la mesa se va a componer de varias personas, alguna quizá llegue después, que son los protagonistas de lo que vimos anoche en torno a Santa Teresa. Yo no voy a hacer ninguna presentación de méritos, etcétera, etcétera, porque los conocéis igual que yo. Yo creo que lo que podemos hacer es simplemente que hable uno de los presentes sobre el espectáculo, la génesis del espectáculo, cómo se ha desarrollado, y lo que quiera. Y luego empezamos directamente un coloquio. Yo voy a estar aquí siempre para moderar, quizá para intervenir en alguna ocasión, pero sobre todo para daros la palabra a los que querréis preguntar algo sobre lo visto anoche. Están con nosotros Merche Murcia y Antonio Serrano. Y quien va a hacer una exposición breve va a ser Antonio Serrano. Nada más y adelante. Bueno, pues muchas gracias, Luciano, y muchas gracias a todos vosotros y a la organización por este coloquio. Yo voy a hablar mínimamente, porque lo que queremos y lo que nos gusta es que haya un intercambio, que nos digáis lo que os pareció, que discutamos cosas. Estamos dispuestos a recibir todos los chaparrones del mundo, pero sí contaros un poco cuál fue la génesis un poco de todo el trabajo que hicimos. Y es que a finales del año pasado, en el mes de noviembre o diciembre, a mí me llamaron muy deprisa de una asociación cultural de un pueblo cercano a Malagón, recordad, año del centenario de la Santa, y me dicen que por favor, que quieren hacer un brevísimo recital, lo que sea, que nada, que en una tarde le prepare 8 o 10 textos de Santa Teresa y que se los mande. Bueno, me pareció un poco locura, pero dije, venga, pues ya está. Y empecé a hojear la obra de Santa Teresa, muy especialmente el libro de su vida y las cartas, algunas de las cartas de ella. Y yo les escribí al día siguiente y dije, mirad, yo me estoy animando, y la verdad es que me engolfé, una palabra muy suya, me engolfé con ella otra vez y dije, no, yo quiero hacer algo un poquito más lento, más despacio. Y ahí surge el texto que oísteis anoche. Lo que pasa es que ya no pudimos estrenarlo en Torralba ni en Malagón y vamos a ir en el mes de octubre en torno a la festividad al Día de Santa Teresa. El primer planteamiento que había y que yo tenía era si dejar todo el texto tal cual era o peinarlo mínimamente en algunas expresiones que pudieran acercarlo al público actual. Y ahí fue una lucha que además yo debatí con todo el equipo, que ahora os voy a decir, cuando les leí el texto la primera vez y les dije que si nos tirábamos a la piscina por él. Y entonces ellos me convencieron que no, que suavizara un poco más, algunas expresiones como el monasterio, pues las pulí, las adapté al monasterio actual, pero sintácticamente no he tocado nada, está tal cual, porque como decía el programa de mano, a mí me gustaba que la gente de hoy, del siglo XXI, le oyera el son, la sintaxis del siglo XVI y de la prosa de esta mujer. Y así ha sido. Yo inmediatamente me puse al habla, y eso lo voy a decir, yo no sé si ella lo sabe, sí, creo que lo sabe. Me puse al habla con una persona que ha hecho mucho radioteatro en Almería y por la que yo conocí a Merche cuando intervine por primera vez en un radioteatro, en una adaptación de teatro breve que fue para mí una experiencia interesante, muy rica. Y porque yo veía que el texto era duro, el texto es un texto duro, y le pregunté a Pepe, este hombre, que yo veía a Merche leyéndolo, pero que qué le parecía a él. Me dijo, sin duda, a por él. Hablé con ella, se asustó y dijo, venga, pues porque esto es un reto importante e interesante. Y por supuesto, yo desde el primer momento tenía muy claro que Mabel Ruiz, la música, tenía que intervenir
y también tuvimos un debate si iba a ser con vihuela o con tiorba. Su marido y yo estábamos empeñados en que fuera con tiorba. Nos parecía que el sonido de la tiorba en los espacios de pequeñas iglesias sonaría mucho mejor que una vihuela. Ella sigue sin estar de acuerdo, por cierto, pero yo desde el primer momento contaba con ella. Y tengo que decir que desde el primer momento también yo quería contar con algún tipo de música muy espiritual, muy mística, y contacté con un chico, con el único chico de Almería que toca el jang. Este chico no vio el proyecto, él dijo que no, en fin, que no le interesaba participar en él, y entonces nos pusimos inmediatamente en contacto. Yo había oído que había un par de chicas que tocaban aquí los cuencos en Almería, yo no las conocía de nada, nos fuimos a hablar con ellas, hicimos unas pruebas y efectivamente yo me di cuenta que eso era también lo que yo quería para unos aspectos concretos del texto. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar en equipo y ha resultado lo que visteis anoche. Más detalles, más cosas, más podrán surgir a lo largo del coloquio. Y estamos dispuestos a que habléis o a lo que Luciano diga. Yo querría hacer una introducción, querría enmarcar, si me permitís 3 minutos, querría enmarcar lo que Antonio y sus compañeros y compañeras han hecho. Hablando un poco en primera persona, os diré que justamente hoy, hace 3 semanas, estaba yo en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, dando una conferencia sobre la lengua en pedazos de Juan Mayorga, una obra sobre Santa Teresa, una obra extraordinaria sobre Santa Teresa, un diálogo entre el inquisidor y Santa Teresa. Un texto absolutamente extraordinario, ha tocado un aspecto al referirse al suyo, Antonio, pero me gustaría enmarcaros dentro incluso del contexto histórico reciente de España, sobre todo para los más jóvenes, si me permitís, porque lo que voy a decir, lo único que voy a hacer es recordárselo a mis colegas. Santa Teresa ha pasado desde el final de la Guerra Civil hasta hoy por, yo diría que 3 etapas. Una primera etapa que yo llamaría a lo Juan de Orduña, una primera etapa de teatro épico y de cine épico, es decir, de Agustina de Aragón, hablo de personajes femeninos, de Juana la Loca, o, por ejemplo, también, en este caso, de Santa Teresa. Es decir, películas y obras de teatro en las cuales se nos ponía a Santa Teresa como se ponía generalmente el teatro clásico. Es decir, con un dogmatismo extraordinario, con un catequismo extraordinario, es decir, era mostrar la España eterna. Era mostrar la España imperial, era mostrar la España de la fe y de la espada, etcétera, etcétera. No doy nombres, porque si no nos liamos demasiado. Una segunda etapa en la que ya he superado esa primera tan dura, sin embargo, como yo he querido escribir en algunos trabajos, el divorcio manifiesto en la literatura por parte de los escritores contemporáneos era en el tratamiento que existía al acercarse a los textos de tipo religioso, tanto esos textos que fueran autosacramentales ya escritos o escribir por parte de esos autores de los años 60, 70, incluso 80 todavía, y no sé yo si todavía hoy no hay ciertos prejuicios, y algo ha contado Antonio que a lo mejor nos llevaría por ahí, el hecho de que nuestros escritores contemporáneos, por razones evidentes de tipo sociopolítico, querían huir de esa catequesis, quería que no se les identificara con la escritura de un teatro que tuviera cualquier matiz religioso. Y de hecho, sobre Santa Teresa como personaje, prácticamente es paradójico, solo un escritor, aparte naturalmente de Eduardo Marquina, que seguía por ese camino con sus versiones de Santa Teresa, solo un escritor se acercó realmente a hacer una versión dramática. Y digo paradójicamente porque fue José María Rodríguez Méndez. José María, un hombre de izquierdas completamente, enfrentándose a un personaje relacionado naturalmente con lo más evidentemente católico, que es el arrobamiento, que es el misticismo, ¿no? ¿Por qué? Yo he intentado responder a esa pregunta en algunos trabajos, repito, pero lo dejo aquí porque podemos hablar de ello, que es muy interesante porque da pie, porque evidentemente no se quería caer en lo que significaba ese prejuicio de tipo y de identificación con la religión católica y con todo lo que hemos dicho. ¿Cómo se inserta
lo que han hecho nuestros compañeros a la hora de ir a Santa Teresa, pues de la misma manera que se inserta lo de Juan Mayorga. Es decir, la normalidad dentro de la literatura española, la no subordinación a un franquismo que podía poner una máscara a las personas, a los escritores, o una identificación a los escritores. Es decir, y resumo al máximo como estáis viendo, fundamentalmente lo que está suponiendo es que hemos superado esos prejuicios, que de la misma manera que una persona a que desde aquí rindo mi homenaje pleno, que se llama Ana Zamora y que está al final, se ha enfrentado a un teatro de tipo medieval y en gran parte religioso, con una normalidad extraordinaria, también, evidentemente, estas versiones de Santa Teresa nos están diciendo que aunque no hayamos llegado, y las circunstancias son patentes, quizá a lo que más nos hubiera gustado desde ese punto de vista político, social, etcétera, al menos hacer algo sobre Santa Teresa o sobre el auto sacramental o sobre el teatro que hace Ana Zamora, evidentemente no te identifica como un hombre de derechas, ni te identifica con una época determinada de una España gris y una España donde la Iglesia sí que también llevaba la espada en la mano y no solo el catecismo. Quiero solo decir estas cosas para que superemos incluso, si queréis, en el coloquio, los puros aspectos literarios. No entro en el plano lingüístico, evidentemente, que ha dicho Antonio, que es importantísimo la lengua de Santa Teresa, porque hablar de Juan Mayorga es hablar de Gustavo Adolfo Bécquer diciéndonos que no tiene palabras para expresar el amor, y Santa Teresa, como ella dice, cuando le pregunta al inquisidor en la lengua de Juan Mayorga, para hacer el paralelo, cuando le pregunta, pero ¿y qué te pasa cuando te pasan esas cosas? Y Santa Teresa dice, no tengo palabras, es decir, la lengua se me cae en pedazos, y como no puedo expresarlo, llévame si quieres contigo, castígame, pero no voy a poder decirlo, porque eso solo lo puedo decir a mí misma. Es decir, la insuficiencia de la palabra para expresar el fenómeno, no amoroso como Bécquer, en este caso, sí, amoroso, pero de amor divino en este caso con Santa Teresa. A partir de aquí, os dejo la palabra a vosotros, las preguntas y los comentarios. Sí. Sí, sí, pero no en teatro. No en teatro, no. Sí, no, hombre, he citado el cine por hacer una referencia, pero evidentemente no en teatro. O sea, a la altura... Hay que situarla también. Sí, pero yo no hablaba de cine, Andrés. He citado las referencias de cine de los años 40 a lo Juan de Orduña. Yo sí quiero meter esta cuña porque me parece clave. Ajá. Sí, Germán. Yo, al hilo de lo que planteaba Andrés, efectivamente yo creo que el cambio cara al público en general es de la santa mística, santa berniniana, la santa que está en éxtasis, a una santa humana que se preocupa del día a día, de lo cotidiano. Y para el gran público es la serie de Josefina Molina, yo creo, basada en hallazgos de los historiadores de lo social, de los historiadores de la literatura. Ahí es fundamental el centenario de Santa Teresa, en el año 82, el centenario de la muerte, en el que aparecen libros fundamentales de la propia orden. La editorial de espiritualidad saca una introducción a la lectura de Santa Teresa, donde Teófanes Ejido hace un panorama histórico de Santa Teresa, donde descubre absolutamente su condición de judía, qué es lo que eso puede suponer, cuál es el día a día, sus preocupaciones por lo material. Esta mujer, en pleno arrobo para la tradición devota, resulta que está absolutamente preocupada por el dinero, solo hace fundaciones, está calculado bien la sostenibilidad de los conventos. Y esa es la base, porque además García de la Concha, por la parte de la literatura, con la introducción a la lectura de Santa Teresa, se llama la lectura de la lengua, era la lengua, yo creo, sí, al estilo literario. El arte literario de Santa Teresa. Eso es fundamental, va de la mano de los estudios de los historiadores,
Y no olvidemos que estos, tanto Teo Frasegido como Víctor García de la Concha, son los asesores de esa serie y que además sé, por el día a día, por la amistad que tengo con Teo Frasegido, que las consultas eran diarias, ¿no? Es decir, esto cómo se hace, cómo se resuelve, qué es lo que pasa. Y yo creo que ahí es donde todo el mundo descubrió que había otra Teresa, que permite que Juan Mayorga llegue a otras cosas. Bueno, sí, y hay más pasos que los has contado muy bien, Luciano. Sí, Andrés. Andrés, perdón, que completaras. Sí. No, coge el micrófono. No, que lo que descubríamos es esa otra parte de la santa mujer esta, buscando sponsors para los conventos. Luego lo otro era cuando podía la buena mujer, pero era verdaderamente el martirio grande de ella, fue buscar el dinero para sostener cada una de las fundaciones. Sí, bueno, sí. Sí, claro. No, bueno. Sí, sí. Sí, pues sobre todo lo que acaba de decir Germán sí que casi no se ha oído para los más jóvenes decirles que evidentemente yo no he podido entrar en eso, porque además no voy a hablar de mí, de esa conferencia que os digo, pero fundamentalmente que estamos hablando nada menos que de una descendiente de conversos que, como se decía ayer en tu texto, su abuelo tuvo que estar paseando 7 días con el San Benito y que su padre tuvo que cambiarse de vivir a Toledo a vivir a Ávila, precisamente para que no le conocieran y para no ser apuntado con el dedo, porque el castigo para el padre hubiera sido prácticamente igual que había sido para el abuelo en aquel momento. Esto es una muestra de que los filólogos dan asco, porque hemos venido a hablar del espectáculo y se están enrollando como persianas. Pero bueno, sí, Andrés, no. Ahora echa la culpa a Andrés también. Bueno, yo quería hacer una observación sobre el espectáculo de ayer ya en concreto. Es decir, en principio, preguntarle a Mabel por qué esa música. Y Antonio, claro, que para eso es el que la ha decidido. Y luego decir que me parece un gran acierto, tanto eso como lo de los cuencos de agua o tibetanos, como sea. Lo único que encontré es un poquito de falta de comunicación entre la música y la palabra, y eso lo comentábamos ayer. Es decir, de alguna manera, cómo Merche se podía realimentar con la música y la música con la palabra de Merche. Pero sobre todo era, ¿por qué esa música y qué pretendíais con esa música? Pues el por qué esa música, Antonio, porque quería Tiorba, vamos. Yo le hice, a mí Antonio me mandó el texto, la propuesta, y cuando nos reunimos la primera vez yo tenía una propuesta totalmente distinta, con música de la época de Santa Teresa. Música para vihuela y música que podía haber escuchado ella. Y Antonio me dijo que no, que eso no, que él quería la tiorba. Y digo, pero es que la tiorba no es contextual, me dijo que le daba igual. Y entonces él me contó lo que él quería. Y a partir de ahí yo ya cambié la búsqueda que estaba haciendo. Entonces busqué sonoridades, temas que apoyaran el lado humano del personaje de Teresa. Todas las dudas, todas las emociones, los altibajos que van acompañándola a lo largo del recorrido. Y en ese sentido es verdad que sí encontré música que se adaptara. Por ese lado me doy por satisfecha. Es verdad que por el lado de si ha faltado el diálogo, intenté que se integrara en el discurso. Supongo que tenemos que seguir trabajando porque mi idea también era esa, que hubiese un diálogo, una fluidez entre la música y el texto. Si ha faltado, me imagino que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. No es exactamente que haya faltado, no es una pega, ¿no? Era saberlo y ver si el lirismo ese correspondía un poquito con la difícil gestión que tuvo
Sí, por supuesto. Sí. Muy notablemente, ¿no? Pero era esa especie de que, no sé si es una primera representación, y todos los que hacemos teatro sabemos lo que es una primera. Sabemos lo que es una primera representación, y más en un espacio que yo creo que es antiteatral, como es una capilla llena de rebotes por todos lados, Sí. y bastante difícil de gestionar, ¿no? Lo que sí noté es de alguna manera que tú mirabas a la tiorbista escuchándola simplemente. Sí. Estabas mirando a la instrumentista que tocaba, pero no te apoyabas excesivamente en lo que esa música te podía dar. Yo creo que están muy bien elegidos los puntos, además, donde se ha metido, o sea, se veía que había para ahí, que ahí es donde tenían que estar, para que tú crecieras más, te apoyaras, y lo hiciste, pero lo hiciste a fuerza de tu propia proyección de voz, sin apoyarte en la música. Eso es lo que quería decir. No es que estuviera mal. Es decir, creo que ese juego, Sí. se puede, si quieres, mostrar más en cuanto al gesto. O sea, sabemos que es una lectura. Sabemos que no es un espectáculo teatral donde habéis estado, que no se ha procesado, que no se aprende. Creo que bastante te lo has aprendido, puesto que había muchos momentos donde despegabas la vista y volvías a encontrar el texto, que yo estaba diciendo en cualquier momento, en el párrafo siguiente se ha saltado un párrafo y no se ha enterado siquiera, ¿no? O sea, que no es que fuera una pega, sino que creo que lo podíais aprovechar muy bien. Sí, Lo mismo sí. que los cuencos remarcan unos climas en un momento determinado. Sí. Es decir, creo que la música todavía no estaba suficientemente integrada. Nada más que eso, perdonad. No. Vosotros dos. ¿no? Sí, es que hay varias cosas que decir. De entrada, lo que decía Mabel. Una cosa es la música y otra cosa es el instrumento. El instrumento está totalmente explicado, porque la tior va sobre la vihuela, que lo he dicho antes. Y yo creo que también, Mabel lo ha dicho bien, queríamos la parte más temporal y más humana o terrenal de Teresa, que fuera la tiorba, mientras que lo otro los cuencos iban acompañando a... Es posible que a lo mejor falte medir más, e identificar más, pero hace 4 o 5 días yo hablaba con una actriz que conocemos todos y le expliqué lo que iba a hacer, y me dijo, ¿por qué no me llamas para cosas de estas que me gustaría hacerlo? Y rápidamente me dijo, no, pero si es leído no, porque para mí leer es mucho más difícil que interpretar. Entonces, es verdad que a lo mejor en muchas ocasiones, si eso hubiera sido un texto memorizado, es más fácil hacerlo que con un texto leído, que entre que el texto es duro y que encima lo leemos, pues lo que hizo Merche... No. Yo, de todas maneras, te invito a venir a la 10ª lectura que hagamos, porque todos sabemos que aquí vamos ganando representación tras representación. Esto no se acabó ayer, acaba de empezar. Entonces yo te invito a que venga a la 10ª, y ya por ahí yo calculo que empezaremos a... ¿Tú también lo invitas o no? ¿Tú también Claro, lo invitas? puede venir cuando quiera. Yo sí, quería sí. Hay una mano por ahí levantada, Luciana. Sí, Sí, hay un chico Andrés, aquí ¿sabes una detrás cosa? Andrés. Es que habéis entrado vosotros y no le dejáis al pobre. No, pero tú sí quieres decir algo en torno a lo que se ha dicho hasta ahora. No, bueno, solo una réplica, ¿no? Sí, es muy difícil, es muy difícil. Yo cuando vi el texto, la única palabra que le dije a Antonio es contundente. Sí. Pero en ese momento no me salía otra cosa. Dije, pero bueno, si tú confías en mí, lo vamos a sacar para adelante lo mejor que podamos y más allá. Y bueno, la verdad es que cuesta el texto de por sí sacarlo adelante, pero bueno, yo creo que lo hemos sacado bastante bien. Y el tema que comentabas tú de la música, pues sí puede ser, pero es verdad que ya me estaba dando mucho, ella. Y bueno, a lo mejor podemos seguir integrándolo más, es verdad, tienes razón. Pero es una música maravillosa, yo me quedo embelesada. Yo cuando ella está calentando me encanta, incluso había veces ensayando
que me quedaba mirándola y me miraba como diciendo, que te toca ya, porque me emocionaba. Y a lo mejor me dejo llevar por esa emoción más que por la otra. Y tienes razón. Por favor. Sí. Sí. No, habías pedido tú la palabra antes, ¿no? Sí. Que Sí. pobre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Que yo primero lo que quería era felicitaros por la obra de ayer y comentar un par de cuestiones y después pues hago un par de preguntas también, si os parece bien. Lo primero, aunque haya dicho el profesional que el sitio sea antiteatral, a mí el espacio me sorprende. Me sorprende porque yo considero que eso es lo que se debe hacer. Es decir, estamos acostumbrados a hacer teatro y hacer representaciones y hacer lecturas en sitios especializados para ello, pero bueno, si no hay, pues se tiene que hacer en otro sitio. Y aparte, en hacerlo en el convento le da un toque, para mi gusto, bastante especial. Muchísimo más teatral que si pones un decorado o pones simplemente un altar en un teatro cualquiera. También deciros que el texto, yo soy bastante desentendido de Santa Teresa, bastante, vamos, no tengo ni idea, pero el texto es cultísimo. Aunque hayáis intentado acercarlo a la persona del siglo XXI, a mí me ha costado muchísimo seguir la historia porque el texto es cultísimo. Entonces es un valor añadido que tiene la obra el hecho de que es muy complicado para mí de moverla, de hacer representaciones, porque está hecho para un público culto y un público muy concreto. Y ya lo siguiente, entonces ya me lleva a pensar, bueno, ¿y cómo es el proceso de dramatización, ¿no? O qué habéis hecho, qué recursos, cómo habéis ensayado y desde cuándo para hacer esta versión que para mí se semeja a radio. Entonces, pues, esa es la pregunta. ¿Cómo os habíais acercado al personaje desde el punto de la actriz y qué elementos dramáticos diríais vosotros que habéis querido incluir en la obra? Bueno, pues a mí me pasaba lo mismo que a ti cuando lo leí la primera vez y de hecho yo me sentaba con Antonio y decía, vamos por partes y tú vas a ser mi maestro aquí. Y poco a poco él me fue dando luz sobre todos los párrafos. Para poder entenderlo, si no lo entiendes no puedes hacer nada sobre ningún texto. Me ayudó también mucho Manuel, que aunque estuvimos una tarde nada más, la verdad es que yo me quedé, me voy a perdonar la expresión, flipada contigo, porque yo no te conocía de nada y me resultaste una persona muy entrañable y aparte de eso me fui de allí diciendo, jolín, me lleva un montón de cosas en un ratillo que estaba aquí, que luego intentamos aprovechar todo lo que pudimos. ¿Cómo hemos llegado hasta el final en todo este camino? Pues Manuel se nos cruzó justo a la mitad y de ahí para adelante intentando aplicar lo poquito que él nos había comunicado y toda la sabiduría de Antonio y un poco más de mi empeño y de mi voluntad, porque yo soy muy cabezota y tengo que sacarlo todo para adelante sí o sí, si me pongo un proyecto delante y cogiendo todos los consejos que me daban. Todos los consejos eran buenos y todas las críticas eran buenas. No sé decirte más. Simplemente yo, cosa que no suelo hacer mucho, he ensayado por mi cuenta, en casa, yo sola. No me gusta, pero bueno, en este caso como tampoco tenía réplica de nadie, simplemente el apoyo de la música, que también ha sido grandísimo, me ha venido muy bien y creo que Antonio tenía muy claro también lo que quería y en el momento que veía algo que no le gustaba te lo marca y yo soy una persona que de momento que me dicen esto no es lo que me gusta, lo desecho por completo, así que bueno, si os gustó, pues yo estoy encantada. En cuanto al proceso de trabajo, si puedo añadir una cosa, a mí lo que me ha gustado mucho es que se ha trabajado casi paralelamente y simultáneamente el texto y la música, porque todas las anotaciones que Antonio daba a Mercedes, yo intentaba traducirlas también en mi participación,
Entonces, para mí era muy importante no simplemente seleccionar unos fragmentos musicales y decir que Antonio me dijera quiero música aquí, 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 sino participar en ese proceso de búsqueda, de expresión y de emoción, que al final era lo que se pretendía a la vez que Antonio trabajaba con Mercedes. Tanto que el último día, ayer, cuando a las 6:30 nos vimos, Mabel se vino con la sorpresa de que voy a cambiar la primera pieza. Merche y yo nos miramos y dijimos, bueno, pues a ver qué va a pasar aquí. Y hicimos 2 principios, ensayamos 2 veces, venga, a ver cómo es una, a ver cómo es otra, y efectivamente nos convenció más la segunda pieza que traía. A ver, pero Mabel, que no, de lo dices sustitución. como si fuese un capricho mío de que No, ayer llegué allí. no. Cuéntalo No, desde el principio. Ella lo por justificó plenamente, pero no, me estoy refiriendo por las aportaciones que cada uno íbamos haciendo. Y ella lo justificó, era un preludio total lo que se hacía, y dijimos sí. Es decir, que hemos ido interviniendo todos y cada uno de nosotros. No sé quién de vosotros ha dicho la seguridad, creo que tú, la seguridad, Antonio estaba seguro de lo que quería. Mentira. Yo a veces he dudado. Yo lo he dicho. Bueno, tú lo has dicho, pues. Tú has cambiado muchas cosas de un día para otro. Yo decía, lo mato. Sí. Si ayer me dijiste esto. Se han cambiado pero cosas, claro, porque vas viendo cosas según vas avanzando y a lo mejor es una contradicción con lo tuyo de ayer. Al principio yo no lo sé, tenía muy mañana, claro. el día de la intervención de Ana, de mañana, que es la de Ana, la de Manuel no, porque le resultó bien lo de las proyecciones y eso esta mañana no cabía la pregunta, pero cuando mañana intervenga Ana, pues una de las cosas que yo le voy a preguntar a Ana, ¿tú estás segura cuando empiezas un espectáculo qué es lo que quieres y no cambias a lo largo de los ensayos? Eso yo en muchos momentos he dudado de muchas cosas. Y fíjate, y relacionado un poco con lo que decía Luciano en un principio, digo por las dudas, relacionado con lo que decía Luciano en un principio, de qué tipo de personaje es el que queríamos rescatar o el que queríamos sacar a relucir, hay yo creo que es el texto más célebre y más conocido de Santa Teresa, ese que se le ve, vía cabe mí un ángel que le penetra. Y hubo un momento en que en una de las lecturas que hicimos todos juntos, yo les hice participar que era un texto arriesgado, que era esa parte era un texto arriesgado porque nos íbamos mucho por la santa mística, por la santa más tradicional, ojo, y un texto que había sido utilizado también, en concreto por Ramos Sender, para pegarle quizá el ataque más fuerte que se le ha hecho a Santa Teresa, no sé, en los ensayos últimos que se han hecho. Quiero decir, y tengo que decir que fueron ellos los que me dijeron, no, este texto que se queda aquí porque es un texto hermoso, por otra parte creo que es un texto terriblemente difícil de leer, ese paréntesis que tiene cuando ella va diciendo que hay unos ángeles y va diciendo la clase de ángeles, que es una serie de una sintaxis muy complicada que se va. Y eso yo creo que Merche lo ha hecho fantásticamente bien. Pero con esto vengo a decir las seguridades que teníamos y cómo todos y cada uno de nosotros, Merche por un lado, los músicos por otro, hemos ido aportando cosas hasta granar en lo que se vio ayer. Antes de dar la palabra, los errores que hay otra persona. Sí, mira, yo te voy a decir una cosilla solo muy rápida. Es cierto lo que estás diciendo, la acústica es terrible. De hecho, si no es porque a mí me consiguieron un pinganillo para yo escucharme, me oía fatal, como muy repetida, me paraba, era horrible. Pero en el momento que te metes es el mejor sitio, es el mejor sitio, por el ambiente que te crea. Y es muy... Te arropa mucho, sí. Sí, es muy espiritual, nunca mejor dicho, y te ves, empiezas y es que te ves totalmente en el personaje. De hecho, nosotros esto está proyectado para 4 lecturas que vamos a hacer y las 4
hemos dicho que van a ser en sitios parecidos. La próxima es en Vícar, en una iglesia que es pequeña, después en una ermita, en Torralba, y después en el convento de la Santa en Malagón. Yo, desde luego, lo consultaría con ellos, pero si mañana nos sale una lectura en el salón de actos y tal, yo diría que no, esto no es para un sitio de esos, esto es con todas las virtudes y todos los defectos, para una iglesia, para un sitio semejante. Te voy a dar la palabra inmediatamente, pero solo diría una cosa, es provocar un poco, dar mi opinión, que a lo mejor no es compartida, por lo tanto, que podéis decir otros aspectos. Germán ha dicho algo que yo no tenía tiempo, insisto que yo estoy hablando de una hora que estuve hablando sobre el tema, pero has dicho algo que me parece muy importante, es decir, la santa y la mujer. Y yo creo, en mi opinión, que hay mucha santa, pero que hay poca mujer. Simplemente. Lo digo radicalmente también para provocar un poco más. Por favor. Sí, yo... Había pedido la palabra a él hace mucho rato. Bueno, pues Andrés. Efectivamente hay muy poca mujer en el texto de él. Solo te voy a decir, Mercedes, una anécdota divertida de Luis Escobar ensayando yerma con Aurora Bautista. La primera frase que dijo Aurora Bautista fue Juan. Luis le dijo, Aurorita, que estamos en el primer acto. Tú sales en el tercer acto. Tú empiezas en el tercer acto, Mercedes. Y entonces ya no puedes que continuar. Perdona que lo diga, pero estamos a tiempo de cosas, estáis a tiempo. Y entonces todo el texto se hace plano. Porque sales en santa. Sales en santa. Y de lo que se trata es que no seas tan santa, hija. Que Santa Teresa era una loca harta de comer papeles. Más fuma que la madre que la parió, llena de trastornos y llena de cosas. Un final estupendo. Una monja que ella misma funda, que eran unas hijas de la gran puta, que la odiaba. Entonces, te falta la mujer. Y justamente en el libro, que ella es más mujer, en el libro de su vida. Bueno, yo provocaba, pero... Ha recogido. No sabía que estaba Andrés Peláez. Por favor. Espera que te lleven el micrófono. No, lo tiene. Adelante. No es que tenga esa voz tan, no hablo tan fuerte. Fuerte, ¿eh? Es que en una intervención anterior han hablado de que ha pensado que este texto podría ser radio. Y es cierto, yo tengo que confesar que en vista del espacio, de que había un micrófono con un trípode delante para donde yo estaba, la cara de la actriz, y muchas cosas que me perturbaban de gente moviéndose de estas, opté por cerrar los ojos y escuchar nada más. Y para mí ganaba mucho, porque ver los papeles, quiero decir, que gana mucho escuchándolo así también, no digo que tenga que ser siempre esto, pero podría ser un radioteatro o una pieza para teatro, porque el ver los papeles en la mano, por ejemplo, a mí ya me perturba para entrar en el texto. Como no hay trabajo de actor, en cierto modo, de actor visual, quiero decir, de gestual, es el texto, pues en todo caso funciona perfectamente y se integra todo, la música y la palabra, con los ojos cerrados, o podría funcionar casi a oscuras. Era lo único que quería decir. ¿Más intervenciones, por favor? Sí, Germán. Yo creo que es que se produce una paradoja radical, ¿no? Se ha dicho también, la misma persona que ha hablado del espacio de la Iglesia y que ha hecho estas preguntas, dice que le parece un espectáculo cultísimo. Y es lo que no es. Es decir, Santa Teresa no está escribiendo algo para que lo entendamos los filólogos de ahora o cualquier persona cultivada de ahora. Está escribiendo para sus monjas, para su confesor, el libro de la vida, pero está en el mismo estilo que el resto de su obra, que es para que lo entienda la gente normal. Esta es la clave del estilo de Santa Teresa, el que cosas para las que no hay palabras, deshaciéndome estoy, me parece que dice en un momento dado, deshaciéndome estoy, hermanas, por dar a entender esta operación de amor y no sé cómo, es decir, la insuficiencia de la lengua cotidiana para explicar determinadas cosas. Hay
cosas a las que la lengua no llega, y sin embargo ella se empeña en hacerlo coloquial. Muchas veces os lo digo y ahora lo escribo aquí, dice Santa Teresa en algún momento. Es decir, que su escrito quiere ser lengua hablada. Entonces, si es lengua hablada, y lengua hablada para todo tipo de gente, no es lengua cultísima. Resulta cultísima para nosotros porque estamos alejados. Entonces ahí es la paradoja radical. ¿Cómo hacer que unas palabras que son para ser dichas y que no son para ser leídas incluso? Porque, claro, al leer algo, o sea, Santa Teresa está escribiendo como hablando. Y yo creo que esa sería la perspectiva adecuada. Ahora, también me encuentro con efectivamente el problema de cómo traducir eso a una lengua que pueda ser entendida por el público de ahora. Que no se consigue con alguna cosa que te vi, Antonio, una concesión excesivamente al público en general y sobre todo al público acostumbrado a oír a los políticos, a los concejales, etc. Y es cuando dice que leían libros de santos y de santas. Lo dijo Merche ayer. Pues sí. Mi padre tenía, bueno, y cuando se pone a decir que lee libros de santos y entonces decide ser mártir y luego decide hacer ermitas y demás. Pero, dices, Merche, dijiste libros de santos y de santas. ¿Salió de tu manga o salió de la manga de yo, de Antonio? Si está escrito eso, que yo ahora mismo no lo sé. Eso Santa Teresa no era, eso, no era pues políticamente si correcto. odio algo, desde luego, es eso. Vamos, yo creo que no lo he tocado eso. He tocado poquísimas cosas. Y yo te diría, esta noche te lo digo yo, bueno, porque voy a mirarlo efectivamente. Tienes que mirarlo para darme los morros. Si no tengo razón. Pero dudo eso. Sí. Y siguiendo lo que tú dices, ese aspecto más de lengua, más coloquial, la cantidad de repeticiones que tiene, que yo muchas veces pensaba, la gente no va a interpretar que es que Merche está repitiendo ella. No, es ella la que está repitiendo, porque ese es el lenguaje, como cuando habla, lo está escribiendo, esas continuas repeticiones. Es así. Sí, pero ojo, es el lenguaje del siglo XVI. Eso es, pero ese es el problema. Que por eso no es cultista. Ese es el problema, ¿no? Una cosa que es popular en el XVI se convierte en culta actualmente. ¿Cómo salvar esa distancia? Que efectivamente una persona lo oyó ayer y dijo que le parecía cultísimo y que le parecía alejado. ¿Cómo solucionar eso? Uno de los conflictos terribles que tiene ese texto. Y yo creo que el intentar hacerlo, por ejemplo, con una sintaxis actual pero que sería un gran error, porque y eso en el programa de mano está. Uno de los objetivos que nosotros teníamos es que la gente oyera el habla de Santa Teresa y cómo hablaba ella y cómo escribía ella. Ahora, lo que a ti ya te parezca eso yo ya no lo puedo, no lo puedo calibrar, pero yo quería que surgiera ese encuentro y a lo mejor ese choque. Yo quiero señalar una cosita en esta misma línea. Yo estoy seguro que si yo hablara con Juan Mayorga y él estuviera aquí, él diría muy generosamente, como él lo es, aunque sea escritor, es muy generoso, él diría que lo que ha hecho Antonio es mucho más difícil que lo que ha hecho él. Es decir, Antonio ha hecho un monólogo. Eso es dificilísimo de aguantar en el teatro, a no ser que sea una persona como ella, imbuida completamente, dejemos el tono que haya empleado, que en algunos momentos es el adecuado, a lo mejor otro hubiera tenido que ser una mujer y una mujer enfadada, etcétera, etcétera, pero es que la obra de Juan Mayorga es un diálogo. Y el diálogo, como sabe muy bien Manolo Canseco, es la esencia del teatro como tal. Y eso es mucho más fácil de escribir. Es decir, hablar al inquisidor, contestarle a Santa Teresa, hablar Santa Teresa, contestarle al inquisidor. Ahora, hacer eso en un monólogo, como es este, y además con el libro de la vida detrás, yo os puedo asegurar, porque me he tenido que estar preocupando los últimos meses por este tema, que es muy, muy difícil. Yo recordaba antes a Becker, recordar el poema de Becker donde dice, yo soy un himno gigante y extraño. Pero ¿cómo expreso este himno? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo lo comunico? Pues al final dice que no puedo, hace lo que puedo y ya está, ¿no? Ese gigante himno extraño que es el amor, naturalmente, ¿no? Pues yo creo que aquí ese es el problema, que es una voz nada más la que está hablando, una palabra. Y además 1 hora y 5 minutos o 1 hora y 10 minutos. No sé. Más intervenciones, por favor, sí. No, siguiendo con lo que has hecho con el texto. Entonces, lo único que has hecho es cortar.
No has cambiado ninguna Cortar palabra. y pegar, cortar y pegar, cortar y pegar. ¿Y no has cambiado ningún término? No. Nada. Vamos a ver, Sí, a lo no hay mejor nada tuyo. no hay he ningún cambiado término 3 tuyo. o 4. Hay un momento en que la lectura se nos era muy difícil, ahí nos enganchábamos siempre y entonces hemos puesto una repetición. Además yo le dije, mira, si como hay tantas repeticiones, una más no se va a notar. Entonces sí que hay una repetición de esa, pero ha sido una labor de cortar y pegar. Sí, sí. Y eso es lo que, la verdad es que me agotó mucho, pero por otra parte era un desafío el que yo tenía ante eso. No se ha tocado el texto de la sala. Vale, sí, en 1%, pero nada más. Y has cortado bastante porque para Sí, dejarlo sí, en una hora... evidente. Bueno, y es que además dentro del texto, el final por supuesto es evidente, es una de las cartas, no es del libro de su vida, pero también hay algunos momentos, creo que en 2 momentos son fragmentos de una de las cartas que ella escribe. ¿Más preguntas? Sí. Reconociendo todo la idea, yo creo que ni siquiera es un monólogo, es una exposición de las palabras, de la palabra de Santa Teresa. Cuando nos enfrentamos a todos los textos clásicos, y Antonio lo sabe muy bien, una de las cosas que más nos preocupa son las repeticiones. Las repeticiones que en aquella época eran muy lógicas y que se utilizan muchísimo y que hoy día, donde el público está... Porque hay que felicitaros en una cosa. El silencio tan absoluto... No, perdón. Si estamos comentando, yo creo que es porque merece la pena comentar y porque vais a hacer más representaciones. Es decir, el silencio tan absoluto, que hay veces que yo me paraba a escuchar el silencio en desdoro de nuestra querida actriz. Es decir, porque era impresionante que no se oía ni una tos, ni una respiración, nada de nada. Quiere decir que había un silencio absoluto. Pero al mismo tiempo es un espectáculo teatral, aunque sea una lectura. Yo creo que a lo mejor teníais que pensar, Antonio, en alguna de las repeticiones de Santa Teresa, recortarlas. Porque nos parecía que era no añadir información. Y al desarrollo de la lectura, como todo desarrollo teatral, creo que siempre es conveniente que vaya creciendo la tensión, igual que al final crece ya, digamos que precipitadamente, ¿no? Es decir, que pudiera ir creciendo a lo largo de todo, aunque no sea ni se haya planteado nunca como un espectáculo teatral en sí, sino vamos a escuchar las palabras de la Santa, ¿no? Pero no podemos olvidar que hay un público sentado y que ese público nos hace que sea un espectáculo teatral. Yo creo que lo deberíais pensar a lo mejor en esas repeticiones e incluso favorece un poco la duración también. Sí, y en eso... Porque son palabras... Estoy de acuerdo, no es un lenguaje culto de entonces, pero nos cuesta trabajo, incluso a los que estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra del siglo de oro, el desarrollo total y las vueltas que da la sintaxis de una frase para llegar. Manolo, que quede claro que yo estoy de acuerdo que es un espectáculo teatral, claro. Lo que estoy diciendo es la gran diferencia que existe entre una obra de teatro dialogada, aunque estén sentados como en la obra de Mayorga, que están sentados uno aquí y el otro al lado, nuestro querido amigo además, el inquisidor, que es bien amigo nuestro y aquí ha venido 40 veces, pero evidentemente que es un espectáculo teatral. Quizá las palabras finales tuyas es lo que han explicado también el sentido que yo tengo de aceptación de esa exposición, si tú la quieres llamar. Sí, pero no me refería al de Mallorca, que estoy de acuerdo contigo, sino concretamente a este espectáculo en sí. A lo que yo recibí sentado allí, porque además yo tengo que confesar que estuve un día, el primer día que llegué, escuchándolos un poco y la lucha con la capilla era absoluta y total. Es decir, era el desconcierto que se produce cuando se está en un espacio tan sumamente difícil. Me alegro mucho de que Mercedes le hayan puesto el pinganillo, porque es que nos pasa muchas veces ahora sentados ahí, cuando nos escucháis a nosotros con un micrófono aquí, no sé si se llega claramente, pero esta mañana nosotros no oíamos prácticamente algunas palabras, algunos tonos de voz ahí, se produce un eco de tal manera que se oscurece, ¿no? Y esto es lo que pasó, y eso lo habéis vencido de una manera asombrosa y muy bien. Sí, muy bien. Y lo que dices del silencio que había, a nosotros nos preocupaba mucho, y a mí mucho, lo que pasa es que yo no lo decía.
me preocupaba mucho cómo iba a ser la recepción de la gente. Y una de las personas que nos ha ayudado muchísimo, Pepe Camacho, que figura ahí como agradecimiento, que es este hombre que te digo que ha hecho mucho radioteatro, que le está trabajando en Canal Sur, es un técnico de sonido absolutamente fantástico, me decía un día, hablando de esto, me decía un día que el oído es que era poco fiel. Dice, mientras que tú estás viendo una película muda y el movimiento, los gestos, el movimiento de los actores, tal, te hace seguirlo con facilidad. Sin embargo, en cuanto que estás 5 minutos oyendo una cosa, si no te interesa, si es muy plano, rápidamente te vades. Y estás pensando en que se te ha olvidado comprar la mantequilla, en que en tu casa no hay pan. Y es verdad. Y ese era un miedo que yo tenía. Y ayer parece ser que la gente lo siguió con mucha atención. Bueno, pues eso, en ese sentido estaba más contento. Bien, solo una pregunta un poco comprometida para Merche. Desconozco tu persona, tu personalidad, tu día a día, porque si lo supiera a lo mejor no hacía la pregunta. Pero cuando tú estás hablando de ángeles y estás hablando de estas cosas, ¿estás interpretando, o en este caso concreto, interpretando en el sentido de que estás fuera a lo Brecht, y tú lo estás leyendo como una actriz, o en ese momento, ¿qué te dice a ti en ese momento lo que está diciendo Santa Teresa? Es decir, te has separado, estás fuera y dices, bueno, esto es un texto clásico del siglo XVI que yo profesionalmente lo voy a decir aquí, o sin embargo a ti ese texto en ese momento o la primera vez que lo hiciste, Santa Teresa te decía algo más que simplemente ser la intérprete. No, al principio, vamos a ver, al principio yo ni me identificaba nada, ni me decía nada. Eso, sinceramente. ¿No? Y luego, lo único que me he ido no identificando con ella, porque no me he identificado con ella, pero sí teniendo un respeto a lo que iba escribiendo, porque yo siempre considero que, bueno, yo puedo tener mi idea, pero cada uno tiene la suya y no tengo por qué reírme de nadie de lo que diga. No, pero es para contestarte a lo que me estás diciendo. Entonces, la interpretación yo intentaba hacerla de forma de expresar, ella lo estaba diciendo porque realmente lo estaba sintiendo y era lo que veía. ¿Por qué no? Pues entonces quiero intentar hacerlo como ella lo estuviese viendo y sintiendo en ese momento. Pero de primera yo lo leía y puedo pensar como haber estado diciendo vosotros por ahí, a lo mejor no fumar, pero alguna plantilla o algo en la comida, no lo sé. ¿Alguna niña? ¿Y la gente de 20 años cómo ha visto esto? Hola. No contestéis todos a la vez. No importa decirlo, que a mí me parecería extraordinario que lo dijerais de verdad. O sea, ella ha sido muy valiente en lo que acaba de decir. Muy profesional, pero al mismo tiempo muy valiente. Porque se podía haber salido por la tarde. Ay, yo tampoco tenía palabras en ese himno gigante y extraño. Me hubiera quedado como Dios. En este caso, nunca mejor dicho. Y sin embargo, ha sido muy sincera, absolutamente sincera. Hombre, algo menos una o una. De la incomodidad. Incomodidad de los bancos. Gracias. Espera, solo un segundo. Vale, me gustaría comentar, como habéis dicho que lo vais a seguir haciendo en iglesias y eso, no sé si esto lo podéis hacer vosotros o lo decidís vosotros, pero el incienso fue, a mí, yo me tuve que salir antes porque no podía respirar, vamos, y los ojos y todo no podía, y me tuve que salir antes, por eso no puedo opinar tampoco tanto de... Yo tuve un problema porque se me secó muchísimo la garganta y al principio lo pasé fatal, fatal. Pero es que todo hay que decirlo, y es que era la primera vez que nosotros nos enfrentábamos al incienso. Entonces, lo comentamos, a ver si mucho incienso nos va a provocar problemas de la garganta y demás, pero creímos que no. Y la encargada del incienso
porque la monja nos decía que tenía un incensario, pero claro, lo que nos faltaba era el señor allí puesto moviendo aquello. No, tenemos aquí una naveta y entonces Carmen, la que tocaba los cuencos, era la encargada de aquello. Pero Carmen le pegó un viaje de incienso que luego teníamos previsto, al principio teníamos previsto que el final fuera también con incienso y con toques de campanas. Cuando vimos el humisco que allí se montó, rápidamente quitamos porque teníamos yo tenía miedo por Merche sobre todo, ahí se nos fue la mano, pero porque nos faltó experiencia sobre el tema del incienso, evidentemente. Bueno, yo debo decir una cosa, aquí está Andrés Peláez, para incienso el de la Numancia, porque el otro día en la Numancia la gente tosía, que es algo que se nos dice, por favor, y procurar no toser cuando en la representación. Sí. Un alarde aquello fue. Sí. Entre las tracas, los humos. A mí me faltó Rita Barberá, el caloret. No, sí, era terrible. La gente tosiendo, además, ¿no? Bien, si no hay ninguna pregunta más, tú has intervenido y gracias. Yo creí que ibas a dar tu opinión también desde el punto de vista del contenido, pero bueno, me voy igual que vine. No, todo es válido, todo es válido. Muchas gracias de todas maneras. Sí, perdón. Ya lo sé. Pero que me he quedado sin ello. De todas maneras, a todos, muchísimas gracias, de verdad. Y sobre todo, ante todo, yo os puedo asegurar una cosa y permitirme también que me desahogue un momento con esto. Antonio Serrano podía estar jugando al dominó en cualquiera de los sitios por los que estamos pasando, con su cafetito, no digo con su puro, pero sí que a lo mejor hasta con su copita de coñac a la antigua usanza. Y el tío se dedica a todo esto. Yo creo que de verdad ella dedicada a la música, ella dedicada al texto, de verdad que merecen todo nuestro agradecimiento. Gracias. Gracias.